Hola, bienvenido a mi canal. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Nando and today we're gonna learn about do and does. Hoy día vamos a aprender sobre do y does, ¿vale? Entonces, quiero que prestes atención. Este curso es así de rápido. También tenemos otro detalladamente que si tú lo necesitas te voy a dejar por ahí al final o te voy a estar dejando tarjetitas o abajo en la descripción, ¿vale? Muy bien, comencemos. Así de rápido, chicos. Entonces hacemos esta para aquí. Y mira, quiero que te fijes bien. Mira, you wet, tú mojas, usted moja, you wet, ¿vale? You wet, ustedes mojan, you all wet. Ahora, fíjate. You all wet, ¿ya? Quiero decir yo mojo, I wet, ¿ya? Quiero decir nosotros mojamos, nosotras mojamos, we wet. Muy bien, ahora voy a decir ellos mojan, ellas mojan, they wet, ¿vale? Quiero que prestes atención ahora aquí. Cuando venimos aquí, pedimos una ayudadita, ¿ya? Fíjate. Quiero que te fijes bien porque quiero que tu cerebro se dé cuenta, ¿ya? No te quiero enseñar gramática, sino quiero que tu cerebro se dé cuenta. Vas a ver, te vas a dar cuenta tú mismo, ¿ya? Quiero que tú mismo te das cuenta. Entonces, she wets. Fíjate aquí, mira. She wets. Ella moja, ¿verdad? She wets. Cuando queremos decir él moja, he wets. Él moja. Ahora, percátate aquí. Aquello moja. It wets. No, esto no es eat, no. Eat viene a ser comer. Mientras esto viene a ser aquello. Objeto, cosa, animal, ¿ya? It wets. ¿Vale? Muy bien. Creo que con esto ya está. Vamos a ponerlo por ahí. ¿Vale? Ahora, quiero que te das... Mira, vamos a sacar esta. Read. Esto es leer. Mira. You read. Tú lees. Usted lee. Ustedes leen también en algunos casos. Sin embargo, te recomiendo cuando quieres decir ustedes, vosotros, vosotras. You all read. ¿Vale? Muy bien. Fíjate. I read. Leo. We read. Nosotros leemos. Nosotras leemos. We read. Cuando queremos decir ellos leen, ellas leen. They read. ¿Vale? Chévere. Ahora, cuando pasamos aquí, fíjate, vamos a decir she reads. He reads. It reads. Ella lee, he reads. Él lee, he reads. ¿Vale? She reads, he reads. Aquello lee, it reads. ¿Vale? De esa manera. Ahora, percátate aquí. Ya más o menos entendiendo ello, mira. Ya que aquí estamos en aprende así de rápido, yo creo que ya lo vas agarrando, la lógica. Vamos a hacer esto. Sé que lo vas a aprender. Mira, fíjate aquí. You call. Es decir, tú llamas, usted llama. You call. You all call. Ustedes llaman. ¿Ya? Vosotros llaman. Vosotras llaman. You all call. You all tiene una contracción, ¿vale? Y esa contracción sería de esta manera. Fíjate, lo voy a poner por aquí, mira. Percátate bien aquí. Y se pronuncia y'all, ¿vale? Muy bien. Entonces, y'all call es ustedes llaman, vosotros llaman. Ahora, I call, llamo.
yo llamo. I call, ¿vale? We call. Nosotros llamamos, nosotras llamamos. Verás cuando todo esto lo entiendes, do, does será muy fácil para ti. Quiero que entiendas esto, aquí está el secreto, mira, date cuenta, mira, ¿ya? Entonces, ponemos we call, ¿vale? Muy bien. Ellos llaman, ellas llaman, they call, ¿vale? Muy bien, chicos, muy bien. A ver, quiero que se percaten aquí. Quiero que se fijen bien. Ahora, para venir aquí. Fíjate. She calls, ¿vale? A ver. She calls. Ella llama. Cuando decimos él llama, he calls. Él llama. Ahora, quiero que te fijes bien. Él llama, he calls. Aquello llama, it calls. Calls, no call ni cal, ¿vale? Sino, she calls, he calls, it calls. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Algo rápido como estas, mira, fíjate de esta manera. Ya lo vas entendiendo la lógica. You spread. Aquí la es muda, escúchame. You spread es tú extiendes, usted extiende. You spread. You all spread. Ustedes extienden, ¿vale? Imagínate algo que como le estás diciendo a alguien que está extendiendo. You all spread. Ahora, yo extiendo, I spread. I spread, no ex, sino spread. Saca ese sonido. Spread, ¿ya? I spread, entonces yo extiendo. We spread, nosotros extendemos. Ellos extienden, sería de esta manera. They spread, ¿vale? Ella, ahora, fíjate aquí. Ella extiende, they spreads. La S, aquí ahora sí suena. She spreads. ¿Ya? He spreads. It spreads. Fíjate, estás diciendo, ella extiende, she spreads. Él extiende, he spreads. Aquello extiende, it spreads. ¿Vale? Aquí hemos dicho you spread, ¿vale? Creo que lo he estado poniendo, pero, a ver, solo porque está en mi dedo. You spread, you all spread, I spread, we spread, they spread. ¿Vale, chicos? Muy bien, yo sé que lo están entendiendo, ¿vale? Ahora, percátense aquí, solamente voy a coger una de estas, que en este caso va a ser I, yo. Si con esto lo hago y tú ya sabes el significado, si ya has visto el video de los pronombres y si aún no lo ves los videos de los pronombres, te recomiendo ya verlo para que sí no te dificulte para nada esto, ¿vale? Cuando tú te sabes estas es muy sencillo, saber una de estas y una de estas ya te facilita un montón para que tú puedas utilizar con todas, ¿vale? Tengan en cuenta ello. Ahora, percátate aquí, mira, fíjate, vamos a agarrar simplemente esta y esta, I, he, ¿vale? Para que tú lo vayas entendiendo, lo vayas agarrando en la dinámica. Por ejemplo, diríamos de esta manera, fíjate aquí, I let, permito, ¿vale? I let, fíjate ahí, ¿vale? Ahora, cuando decimos, I let, permito, he lets, estás diciendo, él permite, he lets, obviamente, she lets, it lets, y ya sabes el significado, ¿verdad? Por lógica, muy bien, de eso se trata aquí, que tú lo aprendes de esa manera. Ahora, fíjate, ahora va a haber unos cambios por aquí, pero quiero que te concentres nada más que tu cerebro diga, oh, ok, esto es así, y está bien, ya, chévere, quiero que diga eso. Fíjate ahora aquí, mira, I learn,
learn, ¿vale? Lo voy a poner así, solo que esto ya. I learn, I learn. Es decir, yo aprendo, I learn. Ya sabes si yo digo you learn, ¿verdad? Por lógica. They learn, we learn, you all learn. ¿Vale? Ahora, voy a pasar aquí, fíjate aquí. He learns. He learns. He learns. ¿Vale? De esa manera, chicos. Entonces, él aprende, he learns. Y tú ya lo deduces si digo she learns, it learns. Lógicamente, ¿vale? De eso se trata. Ahora, I pay. Estás diciendo pago. I pay. Pago. ¿Vale? Muy bien. Cuando decimos él paga sería he pays. He pays. He pays. He pays. Él paga. He pays. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. De esa manera. Es decir, she pays, it pays. Quiero que se concentren ahí. ¿Vale? Porque esto es algo rápido, entonces quiero hacerlo así de una vez. Pero lo puedes ver en lo detallado también para que te especifique todo más detallado, más ejemplos, ¿ya? Pero aquí así de rápido, mira, entonces hacemos. Vamos a venir aquí y nos pedimos otra ayudadita, ¿ya? Cuando bajamos por ahí pedimos otra ayudadita. Y Nando, ¿por qué? A ver, fíjate nada más. Fíjate, quiero que se concentren y de eso se trata, chicos, de que tú te concentres aquí. Mira. I do, hago. I do, hago. Fíjate, I do. Claro que si utilizo cualquiera de estos, tú por lógica ya sabes. You do, ya lo sabes. You all do, también. We do, they do. ¿Vale? Muy bien. Ya, muy bien. Ahora, fíjate aquí. He does. He does. Él hace, se dice he does. Ella hace, se dice she does. She does. Ahora, aquello hace, it does. It does. No me preguntes por qué tiene que ir esto, ¿ya? Si no, pregúntame cuántas veces tengo que verlo de esta manera, en cuántos ejemplos y eso. ¿Vale? De esa manera lo vas a aprender mucho más rápido. ¿Vale? Muy bien. Ahora, fíjate aquí. Vamos a decir yo beso. I kiss. No kiss, porque kiss es llave, ¿verdad? Pero kiss, como una E, ¿vale? No es una E literalmente, pero como una E, kiss. Quiere decir besar, to kiss. Ahora, cuando yo digo I kiss, estoy diciendo beso. You kiss, you kiss, you all kiss, we kiss, they kiss. Ya lo entiendes, ¿no? Muy bien, ahora, cuando quiero decir él besa, he kisses. He kisses, ¿vale? Muy bien. He kisses. De esa manera. Verás, cuando vamos a negar y vamos a preguntar, es muy sencillo, muy fácil, lo vamos a hacer en un minuto seguramente eso. Pero quiero que aquí te concentres. Esto le cuesta a todo mundo, ¿vale? A mí también me costaba mucho hasta que encontré este método de aprendizaje. Así que fíjate, mira aquí. Lo puedes decir, she kisses, ella besa, she kisses. Aquello besa, it kisses, ¿vale? Kisses, ¿ya? No tanto kiss, sino kisses. Vale, chicos, he kisses, él besa. Muy bien. Ahora vamos a decir yo miro. Yo miro, decimos I watch. Se me va la mano. I watch. Yo miro. Y si yo digo you watch, si digo you all watch, si digo we watch, fíjate aquí, mira, percátate aquí. Si digo you all watch, ya lo entiendes, ¿verdad? Si digo we watch, ya lo entiendes, ¿verdad? Si digo they watch, ya lo entiendes, ¿verdad? De eso se trata, de que tú lo entiendas de esa manera.
¿vale? We watch. Nosotros miramos, ¿vale? De esa manera, ¿ya? Ahora, cuando venimos aquí, sencillo, chicos. He watches. She watches. It watches. Cuando quiero decir él mira, he watches. Ella mira, she watches. Aquello mira, it watches. Vale, chicos, vale, concéntrense. Tu cerebro que lo mire. Does, kisses, watches, ¿vale? Vale, que lo mire. No que lo aprende de regla gramatical, sino que lo mire y el cerebro es bien chévere, ¿ah? Ese que tuyo, si no es ahora, igual lo almacenas. Si no es ahora que tú sales de este video, ya quiero decir todo, y crees que no puedes, no te preocupes. Como que tu cerebro ya está almacenando. Entonces tú puedes hacer algunos ejemplos, algo, o puedes capturar más o menos, y tu cerebro lo va recordando. Te recomiendo, cuando lo digo, repítelo. Eso es muy bueno, ¿ya? Ahora, fíjate aquí. Yo relajo, ¿vale? Yo relajo de esta manera, chicos. I relax. De esa manera. Es por lógica cuando yo digo you relax, you all relax, we relax, they relax. Tú ya lo sabes, lo entiendes, qué estoy diciendo, ¿verdad? Y eso es bueno, de eso se trata este curso, ¿ya? De que tú aprendas casi por tu propia cuenta. Yo te voy a ayudar, sí, te voy a dar todo el alcance, pero algo muy importante es que tú, sin darte cuenta, lo vas a ir aprendiendo mucho, ¿vale? Muy bien, así que estás invitado a suscribirte, si aún no lo estás, y puedes invitar a tus amigos quizá para que ellos también se suscriban, ¿vale? Muy bien, chicos, fíjate aquí ahora, fíjate, de esta manera. Cuando decimos él se relaja, ¿vale? Él relaja, entonces vamos a decir de esta manera. He relaxes. Ella se relaja. She relaxes. It relaxes. Fíjate, she relaxes, he relaxes, it relaxes. Vale. Fíjate, nada más está en eso, fijarse, ¿vale? Tu cerebro que lo adecue, míralo, ¿ya? De esa manera, mira. Does, kisses, watches, relaxes, wishes, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a decir yo intento, vamos a decir de esta manera. I try. Yo intento. Vamos a decir yo intento, I try. Cuando yo digo you try, you all try, we try, they try, tú por lógica lo entiendes, sabes qué digo, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere, eso es lo que se trata este curso completo del inglés cero avanzado, ¿vale? Muy bien, fíjate aquí, Cuando queremos decir él intenta, chicos, nos prestamos por aquí. Tenemos que ayudarle una ayudadita, ¿eh? Una ayudadita. Le vamos a dar una ayudadita. Entonces, ¿cómo es esa ayudadita? Fíjate. Vamos a decir, él intenta, he. Mira aquí, mira. ¿Cómo se lo come? ¡Pac! Mira, él intenta, he tries. Si digo yo intento, I try. Él intenta, he tries. Ella intenta, she tries. Aquello intenta, it tries. ¿Vale? She tries, he tries, it tries. Ahora, voy a traer una más por aquí. De hecho, no lo voy a decir todas porque esto es aprende rápido, así de rápido, con algunas, ¿vale? Tenemos otro que es detallado, que lo puedes ver, te voy a dejar en la descripción, o si no, por algún ladito para que tú cliques, ¿ya? Fíjate por aquí. También, cuando quiero decir yo estudio, I study. Y tú me entiendes si digo you study, you all study, we study, they study. ¿Vale? Ok, that's correct. Ahora, cuando queremos decir él estudia, fíjate, se lo come aquí. He studies. Él estudia. She studies. Ella estudia. It studies. Aquello estudia.
it studies. She studies, he studies, it studies. Vale, si tú lo comprendes, esto chévere, chévere. Y ahora lo más chévere es, vamos a pasar a negación y a pregunta, y que es muy sencillo, y te vas a dar cuenta qué tan fácil es. Así que sigue, mira. Entonces, hacemos esto. Entonces, cuando tenemos esta por aquí, así de sencillo. ¿Por qué dando de nuevo wet? Que es mojar. Es que quiero que tú lo entiendas cómo es la dinámica. Sobre todo tu cerebro se va a dar cuenta aquí. Fíjate entonces, fíjate. Vamos a decir negación, es decir, yo no mojo. ¿Ya? Vamos a alzar esta por aquí. Y pedimos una ayudadita a un tío por ahí. Fíjate. Mira, fíjate, tu cerebro tiene que concentrarse aquí. Nada de gramática. Tu cerebro es la mejor herramienta para que tú lo aprendas. Así que, fíjate. I do not wet. I do not wet. I do not wet. No mojo. Fíjate. You do not wet. Tú no mojas, usted no moja. Ahora, you all do not wet. You all do not wet. Ustedes no mojan, vosotros no mojan, vosotras no mojan. You all do not wet. You all do not wet. Wet, ¿ya? Ahora, nosotros no mojamos. We do not wet. We do not wet. We do not wet. Fíjate. Ellos no mojan. Ellas no mojan. Fíjate aquí. They do not wet. They do not wet. They do not wet. They do not wet. Fíjate ahora. Quiero que te percates bien. Seguramente ya no voy a estar usando mucho do not, sino la famosa contracción. Mira, fíjate aquí. Es decir, yo no mojo. I don't wet. I don't wet. Es un poco más acento británico, ¿no? I don't wet. Si digo el acento más americano, USA, American accent, una R suave. I don't wet. No mojo. I don't wet. Ahora, vamos a decir tú no mojas, usted no moja. You don't wet. You don't wet. Pero en el acento más americano diríamos you don't wet. You don't wet. You don't wet. De esa manera, ¿vale? Genial. Ustedes no mojan, you all don't wet, you all don't wet, ¿vale? Muy bien. Nosotros no mojamos, we don't wet, we don't wet. Nosotros no mojamos, ¿vale? Muy bien, fíjate aquí. También en el acento americano, we don't wet, we don't wet, we don't wet, ¿vale? Nosotras no mojamos. Ahora, ellos no mojan, they don't wet. They don't wet. They don't wet. En el acento americano, they don't wet. Si no, en el acento british sería they don't wet. ¿Vale? They don't wet. De esa manera, chicos. Ahora sé que lo entienden ahí cómo es la dinámica, ¿vale? Yo voy a pasar ahora aquí abajo. Porque yo quiero que entiendes con todo, güey. Eso es lo muy chévere de esto. Y sabes, aquí ya no nos vamos a prestar de nadie y todo chévere. Y vamos a decir, mira, fíjate aquí, percátate bien. Tarán, tarán, tarán. Tarán, tarán, tarán. Tarararán, tarán, tarán, tarán. Tarararán. Tarararán. Tararán, tarán, tarán, tarán. No se confundan esta, simplemente estamos trayendo una nueva, ¿vale? Una nueva para que tú lo aprendas. Entonces,
lo hacemos esta. Chicos, fíjate ahí. Fíjate ahí. Fíjate, percátate bien. She does not wet. She does not wet. She does not wet nos quiere decir, fíjate, ella no moja. She does not wet. Nando, es decir, mira, I don't. A ver, lo voy a pegar aquí. A ver, mejor I do not, ¿ya? Es decir, Nando, I do not wet, no mojo. Y si digo, ella no moja, she does not wet. She does not wet. Fíjate, concéntrate nada más. Él no moja, he does not wet. He does not wet. Yo no mojo, I do not wet. I do not wet. Nosotros no mojamos, we do not wet. We do not wet, ¿vale? Percátate. Fíjate nada más, fíjate, está en fijarse la cosa. Aquello no moja, it does not wet. It does not wet. It does not wet. ¿Vale? Chévere. Ahora voy a hacer algo por aquí. Esta se va por aquí, ¿vale? Vale. Entonces vamos a levantar esta por aquí. Igual aquí lo bajamos. Y esta lo levantamos. Entonces sería de esta manera. Percátate aquí, percátate. Chévere. Mira. I don't wet o I don't wet, no mojo. She doesn't wet, está diciendo ella no moja. She doesn't wet. Es decir, does not se contrae como doesn't. Do not se contrae como don't. Fíjate yo, ¿vale? Contracciones. She doesn't wet, ella no moja. He doesn't wet, él no moja. He doesn't wet. Ahora, it doesn't wet, aquello no moja. La T casi ni suena bien. It doesn't wet. ¿Vale? Muy bien, de esa manera. Si tú ya te diste cuenta todo ello, todo chévere. Porque si yo digo, nosotros no mojamos, we don't wet, o we don't wet, y él no moja, he doesn't wet. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces hacemos esto. Esta lo ponemos por acá. Y tarán. Fíjate aquí. I don't call. ¿Sabes por qué do not es en contracción don't? Y lo voy a usar más sobre todo contracciones, ¿vale? Muy bien. She doesn't call, ella no llama. Entonces, he doesn't call, it doesn't call. ¿Vale? Por lógica tú ya lo estás entendiendo. Muy bien. Ahora. I don't spread. Entonces estás diciendo, yo no extiendo. I don't spread. Por lógica tú lo entiendes cuando digo you don't spread, you don't spread, you all don't spread, we don't spread, we don't spread, they don't spread. Fíjate. She doesn't spread. Ella no extiende. She doesn't spread. ¿Vale? Quiero que entiendas eso. Quiero que agarres nada más la lógica y todo va a ser chévere. ¿Ya? Muy bien. Entonces, he doesn't spread. It doesn't spread. ¿Vale, chicos? ¿Vale? Muy bien. Ahora es solamente con una. Lo voy a hacer con una aquí, con una aquí. En este caso, he. ¿Vale? Y tú lo puedes hacer con cualquiera, con todas que están aquí. Es decir, fíjate, I don't let, ¿vale? Don't y don't también, porque aquí, miren, ¿por qué esto suena como E, Nando?
Ok, cuando una D se encuentra entre dos sonidos vocálicos, trata de decirlo como una R. Entonces, I don't let. No permito, no dejo. ¿Vale? También puede ser. No permito, no dejo. ¿Ya? I don't let. Ahora, he doesn't let. Entonces estás diciendo, él no deja, él no permite. He doesn't let. ¿Vale? Muy bien. Ahora, I don't learn. Yo no aprendo. I don't learn. Él no aprende. He doesn't learn. ¿Vale? Muy bien. Ahora, yo no pago. I don't pay. Yo no pago. Ahora, vamos a decir de esta manera. Fíjate aquí. Vamos a decir, él no paga. He doesn't pay. ¿Vale? Muy bien. Fíjate ahora aquí. Vamos a decir, yo no hago. I don't do. ¿Vale? Muy bien. Esos dos sonidos llévate, porque los dos los vas a escuchar. Cuando hablas con un nativo, muy probable, I don't do. No hago. ¿Vale? No hago. Eso entiéndanlo. ¿Ya? Si hablas con los profes de aquí, de los hispanohablantes, el acento hispano, es muy probable que te lo digan don't. Así que también acostumbres a oír, ¿vale? Sobre todo los que aprenden inglés lo dicen doesn't. Nos suena mucho, pero escucha. Lo decimos I don't do. ¿Ya? Muy bien. Ahora, él no hace. He doesn't do. ¿Vale? Muy bien. Yo no beso. I don't kiss. No kiss, sino kiss. ¿Ya? I don't kiss. Muy bien. Chévere. Ahora, quiero que te fijes también aquí. Él no besa. He doesn't kiss. ¿Vale? Chévere. Ahora, quiero que te percates aquí. Fíjate. Vamos a decir, yo no miro. I don't watch. Él no mira. He doesn't watch. Yo no relajo, yo no descanso. I don't relax. ¿Ya? Ahora, él no relaja. He doesn't relax. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ahora, fíjate aquí. Vamos a decir, yo no deseo. I don't wish. Yo no deseo. ¿Ya? Chévere. Él no desea. He doesn't wish. Ahora, yo no intento. I don't try. Yo no intento. Cuando tú quieres decir que tú no intentas, dices I don't try. Ahora, él no intenta. He doesn't try. ¿Vale? Yo no estudio. I don't study. ¿Vale? I don't study. Ahora, él no estudia. He doesn't study. ¿Vale? Muy bien. También podrías decir she doesn't study, it doesn't study. Igual aquí, you don't study, you all don't study, I don't study, we don't study, they don't study. ¿Vale? Muy bien. Ya que no has comprendido esto, todo chévere, todo bacán, vamos a preguntar, ¿vale? Entonces, miren, ahora esta se alza por aquí, chicos. Esta se alza por aquí porque vamos a preguntar. Y luego se hace así. Tarán. Se bajan. Tarán.
Y de aquí subimos. Taran, taran, taran. Taran, taran, taran. Tarararán, tarán. Vale, muy bien. Es de esta manera. Fíjense ahí. Vale, chicos, fíjense bien ahí. Fíjense la dinámica. Y es muy sencillo. Nando, ¿vas a agarrar de nuevo esta? Sí. ¿Sabes por qué? Porque con esta hemos empezado y con esta vamos a terminar. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos con esto presente, es decir, cuando hacemos con esto afirmando, es decir, hemos afirmado, ¿verdad? Yo mojo, I wet. Hemos dicho yo no mojo, I do not wet o I don't wet, I don't wet, ¿vale? Y ahora vamos a preguntar, ¿yo mojo? Y se hace de esta manera. Fíjate aquí. Así de sencillo, chicos. Así de sencillo. Así de sencillo. Do I wet? Esta lo voy a acercar un poquito más. Para que tú lo entiendas. Quiero que tú lo entiendas. Yo mojo. Do I wet? Do I wet? Do I wet? Yo mojo. ¿Vale? Ahora, si yo te digo esto, yo mojo, do I wet, tú puedes responder de dos maneras. Escúchame bien, quiero que prestes atención. Es decir, decimos aquí, ponemos esta, ¿vale? Do I wet, ¿ya? Entonces, no. Para las respuestas, ¿ya? Entonces, vamos a poner, fíjate aquí. Podemos poner de esta manera. Yes. Yes. You do. Ahora te explico por qué. Yes, you do. Es decir, yo te digo, hey, do I wet? Hey, yo mojo. Y tú me vas a decir, si yo te digo en español, yo mojo, tú me vas a decir, sí, tú mojas, ¿verdad? Entonces, en inglés dices, yes, you do. Yes, you do. ¿Vale? No se van a confundir, esto está separado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjate también aquí, mírate, quiero que te percates bien aquí cuando negamos. Es decir, no, tú no mojas. Do I wet? Y tú me quieres decir no. Entonces, ponemos aquí no, ¿vale? No. You, fíjate, you do. Aquí do, not. ¿Vale? No, you do not. Es decir, mejor aquí con la contracción, así de rápido. Y así lo dicen los nativos mayormente. No, you don't. No, you don't. ¿Chévere? 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 Lo voy a hacer solamente una vez con esta, con todas, y luego lo voy a decir más rápido solamente las preguntas, ¿vale? Quiero que te percates aquí. Entonces, vamos a cambiar esta por aquí, mira, por esta. Do you wet? Es decir, si te digo, do you wet? ¿Tú mojas? Do you wet? Entonces, tú puedes responder, yes, I do. Yes, I do. O como también puedes responder de esta manera, mira, fíjate, lo voy a poner de rojo, ¿ya? No, no, I don't. Entonces, tú puedes responder de dos maneras. Do you wet? Si te digo, do you wet, tú mojas, tú puedes decir yes I do, es decir, sí. No I don't, es decir, no. No I don't, no I don't, ¿vale? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a cambiar esta de una manera más rápida, así, por aquí. Entonces, yo digo, do you all wet? ¿Ustedes mojan? Do you all wet? ¿Ustedes mojan? ¿Vosotras mojan? Do you all wet? Do you all wet? Entonces, ustedes pueden responder, yes, we do. Sí, nosotros sí, ¿vale? O no, nosotros no. No, we don't. ¿Vale? We don't. De esa manera.
No, we don't. Chévere, chévere, sí, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora vamos a cambiar esta por we. Es decir, yo puedo decir, mira, do we wet? Do we wet? Es decir, yo estoy con alguien por aquí y yo te digo, do we wet? Nosotros mojamos y tú puedes responder, sí, ustedes sí, no, ustedes no. Entonces, do we wet? Tú puedes decir, yes, you all do. Es decir, lo voy a poner en contracción, sería de esta manera. Yes, you all do. Como también, no, you don't. Lo voy a poner con rojo para que de esa manera tu cerebro diferencie las cosas y sea más chévere, más ameno aprender, ¿ya? Es decir, no, you don't. You all se contrae como y'all. No, you don't. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a sacar esta por aquí y vamos a poner esta aquí. Y quiero que te percates. Do they wet? Do they wet? Es decir, estamos hablando y yo te digo, do they wet? Vemos a unas personas, do they wet? Ellos mojan. Podemos decir de esta manera, sí, ellos sí, no, ellos no. Es decir, yes, they do, sí, ellos sí. O como también, no, they don't, no, ellos no. No, they don't. Así de fácil, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. Ahora vamos a pasar aquí. Vamos a pasar aquí porque cuando tú te sabes, con una ya es chévere. Te sabes todos los verbos que hay por ahí. Entonces, fíjate aquí. Vamos a bajar esta. ¿Ya? Y también vamos a traer esta por aquí. Ahora quiero que te percates bien, quiero que te fijes bien aquí. No te confundas. Primero lo vamos a hacer con he. Es decir, does he wet? Does he wet? ¿Él moja? Does he wet? Nosotros le podemos decir sí, el sí, no, el no. Es decir, de esta manera. Fíjate aquí. Fíjate aquí. Yes, ¿vale? Yes, he does. ¿Vale? Yes, he does. Sí, él sí. Does he wet? Es decir, él moja, ¿vale? Podemos responder cuando queremos decir no de esta manera. Miren. No, he, ¿vale? Doesn't. No, he doesn't. ¿Vale? Tengan en cuenta eso. Es decir, does he wet? Él moja. Puedes decir yes, he does. Como también no, he doesn't. De esa manera. Eso es chévere, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esto? A ver. Continuando con esta de aquí, podemos cambiar así, mira. Does she wet? Does she wet? Es decir, ella moja. Tú puedes decir de dos maneras. Sí, ella sí, no, ella no. Es decir, yes, she does. Yes, she does. Como también no, ella no. Si te dicen, does she wet? Tú puedes decir, no, she doesn't. No, she doesn't. ¿Vale? Chévere. Ahora, ¿podemos cambiar esta? Obviamente que sí. Así de sencillo podemos poner, does it wet? Does it wet? Estás diciendo que aquello moja. Tú puedes poner, es sí, eso sí, no, eso no. Es decir, sí, aquello sí, no, aquello no. Mira, does it wet? Y decimos de esta manera. Yes, it does. Sí. Cuando quieres decir no, de esta manera. No, it doesn't. Lo pongo de este color para que tu cerebro lo adecue más chévere, ¿ya? Muy bien. Does it wet? Yes, it does. No, it doesn't. Ahora sí ya no vamos a hacer con muchas respuestas, pero sí con preguntas. ¿Cómo se pregunta? Y todo ello. Así que, fíjate bien. Fíjense de esta manera, fíjense. Miren así. Do I call? Yo llamo. Do I call?
¿vale? Fíjense esta, último aquí, no va primero, ¿ya? Miren, fíjense, yo creo que miren. Ahora, do you call, llamas, usted llama, do you call, ustedes llaman, se dice, do you all call, ustedes llaman, ¿vale? Vosotros llaman, vosotras llaman, do you all call, ¿vale? Fíjense, percátense solamente en esto, luego voy a traducir solamente uno y lo resto ustedes por lógica van a saber qué digo, ¿ya? Do they call, ellos llaman, ellas llaman, preguntando, do they call, ¿vale? Muy bien, cuando decimos nosotros llamamos, nosotras llamamos, do we call, ¿vale? Muy bien, de esa manera, es decir, ahora, aquí, mira, ella llama, does she call, percátense aquí, does she call, ¿vale? Muy bien, él llama, does he call, y de esa manera, chévere, ¿verdad? Chévere, does he call, ¿vale? Muy bien, es de esa manera, ¿ya? Chévere, ahora, ¿qué más, nada? Miren, cuando decimos aquello llama, does it call, aquello llama, does it call, ¿vale? Chévere. Ahora, simplemente, escúchame bien, voy a hacer con una de estas. Mira, do I spread, extiendo, yo extiendo, ¿vale? Y tú por lógica, si yo digo do you spread, do you all spread, do they spread, do we spread, ya sabes qué estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, vamos a tomar aquí, por aquí, does he spread, estás diciendo que si él, ¿vale? Escúchame bien, si él extiende, does he spread, ¿vale? Muy bien, y si yo te digo does she spread, does it spread, tú lo entiendes perfectamente, ¿vale? Muy bien. Ahora simplemente con uno, fíjate, quiero que lo mires muy bien, quiero que te percates en esto, ¿ya? Ahora sí, fíjate aquí. Do I let, permito, dejo, do I let, ¿vale? Muy bien. Does he let, él permite, él deja, does he let, ¿ya? Chévere, ahora, yo aprendo, do I learn, yo aprendo, ¿vale? Ahora, él aprende preguntando, does he learn, él aprende, ¿ya? Chévere, ahora fíjate aquí, mira, do you pay, pagas, do you pay, él paga, se dice, does he pay, él paga, ¿ya? Chévere, ahora fíjate aquí también, mira, do I do, y esta de aquí, a ver, no se confunden chicos, esta tiene que estar, ¿vale? Do I do, hago, ¿vale? Chévere, fíjense, esa, miren, do I do, hago, si quiere decir, si tú haces, yes, you do, es decir, yes, you do, ¿vale? You do, es decir, sí, tú sí. Do I do, hago, tú puedes decir yes, you do, sí. Cuando tú quieres decir no, tú no, diríamos de esta manera. No, fíjate aquí. You don't. No, you don't. Es decir, si yo te digo do I do, yo hago, y tú me quieres decir no, tú no. No, you don't. ¿Vale? Muy bien. Ahora, percátate aquí. Mira, pasamos aquí y decimos does he do? Él hace. Does he do? Podemos responderlo que sí, el sí, de esta manera. Yes,
he does. Como también no, el no, no, he doesn't. ¿Chévere? ¿Chévere? Sí, ¿verdad? Ahora, do I kiss? Do I kiss? Entonces, yo beso, do I kiss? Chévere. Ahora, él besa, does he kiss? Does he kiss? ¿Vale? Muy bien. Yo miro, do I watch? Do I watch? Yo miro, ¿vale? Muy bien. Ahora, fíjate, fíjate. Él mira, does he watch? Does he watch? Does he watch? Él mira, ¿ya? Muy bien. Yo relajo, do I relax? Do I relax? Yo relajo. Ahora, fíjate aquí, fíjate aquí. Does he relax? Does he relax? Él relaja. Does he relax? Ahora, fíjate aquí. Yo deseo preguntando, do I wish? Do I wish? Do I wish? Yo deseo, ¿vale? De esa manera. Ahora, cuando quieres decir, escúchame bien, él desea, does he wish? Does he wish? Chévere, muy bien. Cuando quiero decir, yo intento, decimos de esta manera. Do I try? Do I try? Do I try? Yo intento, ¿vale? Muy bien, muy bien. No olvides de poner, no sé, te digo, 1, 2, 3, quizá, ejemplos que tú puedas poner en los comentarios. Y eso va a ayudar muchísimo. 1, al canal, para que así llegue a más personas. 2, a que tú aprendas a escribirlo ahí. Y aportar un contenido de valor para otras personas. Eso es muy bueno, te lo voy a agradecer, ¿vale? Muy bien. Asimismo, aprende más, chicos. Ahora, fíjate aquí. Él intenta. Does he try? Does he try? Él intenta. ¿Vale? Chévere, 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 chévere. Ahora fíjate aquí. Fíjate aquí. Yo estudio. ¿Estudio yo? Do I study? Do I study? Do I study? Chévere. Y cuando quieres decir que él estudia, does he study? Does he study? Does he study? Chévere, chévere. Pero Nando, y con todos estos da igual, por supuesto. Do you study? Do you all study? Do they study? Do we study? Ahora, does she study? Does he study? Does it study? Y así. Bien, chicos, es de esa manera como aprendemos aquí con el canal Nando 21A. Bien, decirte que espero haberte ayudado con todo esto. Si algo falta por aquí, como que no lo has entendido muy bien, te recomiendo ver el video detalladamente. Que tenemos otro video, claro, que dura 1 hora, sí, pero es más detallado y esto es algo rápido. ¿Vale? Para algunos que ya conocen un poco, tienen nociones por esto, pues que sigan aprendiendo. Un fuerte abrazo para todos. No olvides de darle un like, comentar y compartir con tus amigos. ¿Vale? Cuídate mucho. Vamos a llegar al 1.000.000 antes de los 5 años. Pero mire ese video.